a ver el horario. Mire, a ustedes les toca sexto. A mí me toca 3 días. Como yo decía ahorita, esos 3 días son porque yo les estaré impartiendo a ustedes lengua española, matemática, artística, formación humana, inglés, francés y creo que ya no hay más. La salida por ahora no se toman en cuenta, pero recuerden que ustedes están en salida, que tienen la salida que tiene que ver con sociales y lo que tiene que ver con español. Pero eso lo retomamos cuando vayamos a las clases presenciales. Los lunes, como verán, vamos a dar matemáticas. Los miércoles yo pretendo también darles matemática para lo que veamos el lunes, repasarlo el miércoles y si hay que reforzar cualquier cosa, pues se hace. Los viernes entonces yo le daría español, que son las dos fuertes. Pero español no lo vamos a hacer en videollamada porque yo le voy a ser sincera, español es un poco difícil para mí. Entonces yo lo que haría es prepararle un documento como casi siempre yo hacía. Le preparo un documento, se los envío y la asignación ustedes la hacen. Entonces, los martes va a trabajar el profe Víctor y los jueves va a trabajar Caridad. Yo no sé cómo ellos van a trabajar. O sea, mañana ustedes no me verán en el grupo ni siquiera pasando lista, porque se supone que la asistencia le toca tomarla a ellos. Lo mismo va a pasar con las demás básicas. Si yo les voy a dar algo, se los mando en un documento y ustedes lo trabajan. Pues, posiblemente los miércoles se le mande algo de las 4, porque no va a ser algo muy allá. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Díganme sí o no. No. Entonces, miren, debido a que el año pasado fue a distancia con estos cuadernillos y todos los accidentes que hubieron, no fueron a la escuela. El primer mes de clase, que se supone debería ser presencial, pero que nosotros por motivo de que la escuela la están arreglando no estamos allá, a ustedes en ese primer mes le toca algo que se llama plan de nivelación. Una nivelación es llevar a alguien a un mismo punto. Entonces, hay que hacer un plan de nivelación de todas las materias. Pero como yo les expliqué anteriormente, me voy a enfocar en las básicas, o sea, matemática y español. Y este plan de nivelación se hace repasando lo que ustedes vieron en el grado anterior. Y por eso era importante hacer la evaluación diagnóstica para ver en cuáles temas ustedes están más flojos, o sea, cuáles necesitan más repaso. Y entonces, en base a eso, elegir qué cosas les vamos a dar. O sea, durante este primer mes completo vamos a repasar temas de quinto. Y cuando pase este primer mes y esperemos en Dios que ya estemos en la escuela presencial, entonces iniciamos con los contenidos de sexto. Y esto va a pasar con Caridad y con Víctor. O sea, ellos deben repasarle a ustedes lo que vieron en quinto. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Sí, está bien. El niño Jeremy dijo que me está mandando un video como que no puede instalar la aplicación. Bueno, quiera Dios. Entonces, nosotros en quinto, ¿quiénes recuerdan los temas que vimos en quinto? Por ejemplo, algunos. Matrices, Matrices, matrices y vértices. vectores. Los vectores. Vectores. Vimos matrices, vimos vectores y vimos algo más. ¿Quién recuerda? La trigonometría. Mira, Kelvin, no te fijes en la pantalla.
Vimos algo de trigonometría, si mal no recuerdo al final, algunos conceptos. Pero, pero vimos algo que es el tema número 1 que está apareciendo ahí en la pantalla, que se llama curvas cónicas. Entonces, en quinto, nosotros vimos los temas, primero vimos vectores, vimos luego curvas cónicas y luego pasamos a las matrices y al final un poco de trigonometría. Pero ahora vamos a empezar por las curvas cónicas. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo voy a explicar una diapositiva que yo tengo aquí. Voy a ir haciendo algunos ejercicios en mi celular, cuando empiece a compartir desde el celular. Y no tienen que copiar los conceptos que hay aquí. Lo importante que copien es los ejemplos y que resuelvan una tareita que hay para el final. O sea, cuando yo pongo una definición aquí, no es necesario que pierdan tiempo escribiéndola de una vez, porque yo más tarde voy a enviarle esta misma diapositiva por el grupo. Para los que no estuvieron, traten de hacer algo. Entonces, me copian los ejercicios que yo resuelva en el teléfono. Eso sí, es importante que lo copien ahora, porque eso no van a estar resuelto en la diapositiva que yo voy a mandar, a menos que le hagamos captura para añadírselo. Pero los conceptos y todo lo demás, sí yo se lo voy a enviar, que no es necesario que lo vayamos copiando de una vez. ¿Entendido hasta ahí? Ok. Entonces, nosotros vamos a iniciar con el tema que se llama curvas cónicas. ¿Alguien recuerda qué es eso o cuáles son las curvas cónicas? Hello. Leandro, curvas cónicas. ¿Cuáles son las curvas cónicas? Leandro, que si tú atiende para acá, por favor. Que si tú recuerdas cuáles son las curvas cónicas. Yo sé que tú como de regiones, algo así, producida por el plano sacante, una superficie, algo así, pues. Yo lo veo. Más o menos va por ahí. ¿Quién ayuda a Leandro? Andelisa. Vamos a revisar. ¿Y cuántas curvas cónicas hay? No, Creo yo. Son 4, pero vamos a ver. Miren, se denomina sección cónica o simplemente cónica. O sea, puede llamarse curva cónica, puede llamarse sección cónica o puede llamarse solamente cónica. Todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se tienen las cónicas propiamente dichas. Se clasifican en 4: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. En esa imagen que está ahí un poco pequeña, vamos a ver si la podemos agrandar. Esto es un cono. Ustedes han visto esto como un cono de lado. Un cono recto, que la base es un círculo y sus paredes parecen un triángulo, pero eso es redondeado. Entonces, cuando este tipo de cono les traspasa un plano, se forman diferentes cónicas, que son 4. Las cónicas son 4. El círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. O sea, eso es como el rosario, 4 curvas cónicas que se forman cuando al cono recto se corta en diferentes ángulos. O sea, si se corta en un ángulo recto,
se forma un círculo. Y mientras más inclinado es el ángulo en el que se corta ese cono, entonces las curvas cónicas reciben otro nombre. Entonces, ahí en esta imagen que tenemos, ustedes están viendo el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola. Las vamos a ir viendo poco a poco. O sea, la circunferencia más clara, pero ya no en el cono, porque en el cono se ve de esta forma. Pero aquí, ustedes saben lo que es una circunferencia, un círculo, como ustedes mayormente lo conocen. Y la definición que tenemos es el conjunto de puntos del plano que distan una medida constante de un punto llamado centro. Y a esa medida se le llama radio. También tenemos la elipse que tiene esta forma, la forma, todo lo verde que ustedes ven es la elipse, que parece un círculo pero un poco achatado, un poco como un óvalo, parece un óvalo. También tenemos la parábola, que es la parte azul, solo la parte azul, y tenemos la hipérbola. Ahora sí. Ajá. Entonces, les decía que la hipérbola son las líneas rosadas, parecen una parábola, pero la parábola solo se hace hacia un lado. La hipérbola tiene como una reflexión. Y si fuese en forma vertical, una abriría hacia arriba y la otra abriría hacia abajo. Nunca puede graficarse una hipérbola de un solo lado, porque de lo contrario pareciese una parábola. Entonces, recapitulando, las curvas cónicas o cónicas, vamos a llamarle cónicas, son 4. La circunferencia, la parábola, la hipérbola y la elipse. Y estas son el resultado de cuando un cono se corta en diferentes posiciones por un plano. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando con cada una de estas cónicas. Vamos a aprender a graficarlas, vamos a aprender a encontrar la ecuación de cada curva cónica. Y vamos a empezar por la más simple y por la que todos conocemos, que es la circunferencia. Entonces, de esta circunferencia, lo primero que vamos a aprender hoy es a encontrar su ecuación. Toda circunferencia tiene una ecuación que la genera. Entonces, para encontrar la circunferencia de la ecuación de una circunferencia, necesitamos dos cosas claves: el centro y el radio. El centro, si ustedes se dan cuenta en la imagen, es el punto que queda en el medio y es de la forma H, K. Y ustedes dirán, ¿por qué es H, K? Porque la circunferencia y todas las demás cónicas se grafican en un plano cartesiano. O sea, nosotros vamos a graficar estas cónicas cuando toque el turno en un plano cartesiano. O sea, el centro va a ser un punto en el plano cartesiano y el radio estaría ubicado en otro punto, pero solo está representado en este caso por un número. El punto H, K es lo mismo que si ustedes tuvieran X, Y, porque ustedes saben que cuando estamos ubicando en el plano cartesiano, la X va primero y la Y va después. O sea que en este caso la H pertenece al eje X y la K, pertenece al eje Y. Entonces, cuando uno tiene un centro de la forma H, K y un radio igual a R, la ecuación de la circunferencia es esta, que se llama canónica. Ustedes tienen X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. En esta ecuación, la X y la Y no valen nada. Aquí estas son las incógnitas que se quedan expresadas. Aquí lo que cambia es el
centro, que viene siendo H y K, y el radio, que también es otro número. O sea que si a nosotros nos dan una ecuación canónica de la circunferencia, nosotros debemos saber decir cuál es el centro y cuál es el radio. O sea, si yo tengo aquí, analicemos estos ejemplos para ver cuál es el centro y cuál es el radio. Usted se está dando cuenta, mire, el centro es H, K. Se está dando cuenta dónde está ubicado la H y dónde está ubicado la K y dónde está ubicado el radio. Entonces, vamos a ver la de arriba. ¿Quién puede decirme cuál es el centro de esa circunferencia de arriba? Dígame. No se ha movido. No. No sé para nosotros. Ahí sí. Ok. O sea, ustedes no vieron esta parte. No. Ok, yo avanzo. Miren, esta es la ecuación canónica de una circunferencia. Yo les decía que la circunferencia tiene un centro que es de la forma H, K y un radio que es R. Entonces, la ecuación canónica de la circunferencia dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y se llama ecuación canónica. Siempre que ustedes vean la ecuación de la circunferencia organizada así, es la ecuación canónica. Y en esta expresión no cambian ni la x, ni la a, ni la y, porque la x y la y son las incógnitas. Aquí solo cambian la H y la K, que vienen siendo el centro, y la R, que viene siendo el radio. O sea que si a ustedes le dan una ecuación de la circunferencia, de usted mirarla, usted debe saber cuál es el centro y cuál es el radio. Entonces, ustedes están viendo esta expresión. Ahora yo le voy a poner una con números para que ustedes me digan cuál es el centro y cuál es el radio. Por ejemplo, de esta que se está viendo arriba, esta que está arriba, ¿quién me puede decir esta que estoy señalando? ¿Cuál es el centro aquí en esta? Yo. Andelizo. El 3 y el 4. Pero usted me lo tiene que decir como si fuera un par ordenado. 3,4. Porque les decía aquí que el centro es un par ordenado. Entonces, el centro es un par ordenado. Como decía Andelisa, es 3,4. Y el radio, Kelvin, ¿me puedo decir cuál es el radio aquí? X menos Y. No, el radio no puede ser X, Y, porque vean dónde está ubicado el radio. Ya, 2 al cuadrado. El radio es simplemente 2. No 2 al cuadrado, sino 2. El cuadrado lo dejamos porque el cuadrado es como parte de la fórmula. La R es que es el radio. Entonces, en esta de aquí abajo, ¿quién me dice cuál es el centro? Que no, Ana. El centro es 2,6. Y Leandro, que me diga el radio. 4. Entonces, muy bien. Ustedes saben identificar esto. Entonces, yo voy a escribirles porque dejar de compartir aquí para compartir en mi celular y mostrarles otra forma.
¿Qué diferencia tiene esta ecuación con la que yo les mostré? Miren, la ecuación canónica es de esta forma, miren, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Qué diferencia tiene esa de abajo con la de arriba? ¿Quién nota la única diferencia que hay? Ah, bueno, miren, ya se lo puse, esa no era. ¿Cuál es? Arriba es Yo. Dígame, Andelisa. Que X está más 3 en vez de menos 3. Entonces, cuando ustedes, esa es la diferencia. Arriba dice x más 3 y debería ser menos, pero nosotros no podemos afectar ese signo. O sea que nosotros necesitamos escribir esto de nuevo. Y para escribirlo de nuevo, utilizamos el opuesto de 3. ¿Cuál es el opuesto de 3? El opuesto de 3 positivo. H. Menos 3, 3 negativo. 3 negativo. Lo opuesto de 3 positivo es 3 negativo. O sea que nosotros necesitamos escribir, y lo voy a escribir con otro color para que se den cuenta. X menos 3. Y todo lo demás igual. Y ahora, si ustedes miran esa ecuación, ¿cuál la que quedó nueva? Porque ya yo la puse como iba, con el menos. ¿Cuál es el centro en esa? Adiós. Menos 3,4. Ajá. ¿Y el radio? 5. Exactamente, Kelvin. El centro es menos 3,4 y el radio es 5. ¿Se dieron cuenta y entendieron esto que hice? Sí. Eso es muy importante. Cuando ustedes tengan la ecuación expresada, por ejemplo, con un signo positivo, usted sabe que x menos h, usted debe cambiarlo. Usualmente le va a quedar menos el número que tengan, porque es el opuesto. Pero cuando ya está negativo, se supone que no hay que hacerle nada porque así es que va la ecuación. ¿Hasta aquí vamos bien? Si necesitan esto, le voy a hacer una captura porque hay una parte en el ejercicio que le voy a dar una tarea que tienen que hacer esto, identificar el centro y el radio por si se les olvida. Entonces, como yo dejo de compartir aquí. Volvemos a la computadora. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Entonces, ya sabemos identificar cuál es el centro y cuál es el radio en una circunferencia. Ahora, vamos a ver cómo construir la ecuación si nos dan el radio y nos dan el centro. Es fácil, es solo sustituir números. Wow, yo debí poder escribir en esta computadora. Déjenme tratar de hacerlo sin necesidad de moverme el celular. Entonces, para construir, yo simplemente busco mi expresión general. Miren, mi expresión general, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Entonces, como yo les decía, la x y la y se quedan intactas. Yo lo que tengo que sustituir es el centro. En este caso, el centro es 6,3. ¿Dónde va el 6?
¿En el primer paréntesis o en el segundo? En el primero. Exacto, o sea, el 6 va aquí. Y por consiguiente, el 3 va aquí. Y el radio, en este caso, que es 2, va ahí. Y ahí he construido mi ecuación canónica de la circunferencia. Ya está hecha, ya no necesita nada. ¿Entendieron lo fácil que fue hacerla? Sí. Bien. Vamos a ver una que se parezca a cuando hay que cambiar los signos, que hay un paso extra que hay que hacer. Si yo tuviese -6 y -3, para que ustedes vean que lo que afecta una cosa afecta a la otra, yo tengo aquí que mi ecuación general es esta. Cuando yo sustituya, aquí no puedo poner... Ay, padre amado, tú no quieres escribir. Aquí yo no puedo poner simplemente un 6 porque es -6. O sea que yo abro otro paréntesis, coloco -6, cierro mi paréntesis y es doble paréntesis porque la expresión lleva un paréntesis y el -6 yo debo colocarlo en paréntesis. Lo mismo que la K, que es -3, coloco -3. Pero al yo tener, miren, al yo tener menos, por la ley de los signos, menos, ¿qué me da? Positivo. Entonces yo cambio menos y pongo más. Y ya le borro el paréntesis que le coloqué. Lo mismo aquí. Menos me da más. Y borro el paréntesis. Y ya mi ecuación canónica de la circunferencia me quedó realizada. Pero aunque no me quedó con menos, está bien hecha, porque arriba sí yo la tengo con el menos, pero para eliminar ese exceso de signos, pues coloco más. ¿Entendieron ahí lo que yo hice? Sí. ¿O necesitan otro? Yo entendí ese. ¿Y usted, Kelvin, entendió? Sí. Y Roselyn, que no ha dicho nada hoy. Buenas. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. No, porque Lisbeth, ¿usted entendió? Que no me ha hablado tampoco. Sí, Yurita. Pero ya he hablado. Y Roselyn, que no ha dicho nada. Ok, Roselyn, ¿o está durmiendo o no está aquí? Nada, chico, nada. Yo creo que sí. Miren, si vamos bien hasta aquí, vamos avanzando. Lo próximo no es complicado. Estábamos hablando de la ecuación canónica. Cuando la ecuación está de esta manera, organizada, vamos a llamarle así. Cuando está organizada de esta manera, es una ecuación canónica. Pero debemos ver también lo que se llama la ecuación general. Denme un momentito, que este niño está escribiendo. Le estoy brindando un video para que vea.
Él me está mandando un video, pero yo no lo veo. ¿Quién me habló? Nelson. Aunque no, que nadie entre ahora que me van a... Sí, Nelson está embarazada, que me van a hacer repetir para atrás. Yo estoy intentando grabar, no sé si se ha grabado. Si se ha grabado la clase, yo voy a subirla a YouTube y se las voy a adjuntar a este material para el que quiera la vea. Si se grabó, si no se grabó. Bien, les decía que hemos estado viendo la ecuación canónica, pero que hay una ecuación que se llama general. Nosotros en todas las ecuaciones de la circunferencia, en todas las cónicas, vamos a trabajar dos tipos de ecuaciones, la general y la canónica. O sea, esta es la canónica y ya está entendida. Eso es una cuestión de sustituir, simplemente. Pero para trabajar la general se trata de desarrollar esos cuadrados que se quedan dentro de los paréntesis. Ustedes saben que esas son expresiones que están elevadas al cuadrado. Entonces, nosotros necesitamos desarrollar esas expresiones. Entonces, para desarrollar esas expresiones hay que aprenderse una regla. Y la regla es la siguiente. El primer término al cuadrado. Ustedes saben que aquí está compuesto por dos términos. X es el primero y en este caso aquí abajo 6 es el segundo término. Entonces, para desarrollar esos cuadrados hay que hacer esta regla. Elevar el primer término al cuadrado. Sumarle dos veces el primer término por el segundo término. Y sumarle el segundo término al cuadrado. Cuando se trate de una resta, solo tenemos que intercalar los signos. Hacer lo mismo, el primer término al cuadrado menos el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Pero todo esto son muchas palabras. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Lo están viendo? Sí. Aquí tenemos x más 3 al cuadrado. Entonces, la regla dice el primer término al cuadrado. El primer término es x al cuadrado. Dice la regla, más dos veces el primer término por el segundo término. Entonces, dos veces x por 3 más, dice la regla, el segundo término al cuadrado. El segundo término es 3 al cuadrado. Entonces, a continuación, desarrollo. X al cuadrado se queda igual. Aquí, x al cuadrado se queda igual. Cuando yo diga 2 por x, me va a dar 2x. Y cuando yo diga 2x por 3, me va a dar 6x. O sea que el segundo término me quedó como 6x. Y aquí, como yo tengo 3 al cuadrado, me queda 9. Voy a hacer un ejemplo yo, escrito. Tenemos, por ejemplo, x más 4 al cuadrado. Dice la regla, el primer término al cuadrado, o sea, x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado. Aquí me queda igualito x cuadrado, pero aquí yo digo 2 por x, 2x. Y 2x por 4, eso es 8x. Yo también hubiese podido decir 2 por 4, 8. Y 8 por x, 8x.
Y 4 al cuadrado significa 4 por 4, que son 16. ¿Entendieron cómo yo desarrollé el cuadrado? Sí. Yo puedo hacer eso directo, sin hacer este paso, miren. Si yo me sé las reglas, pero si las reglas se me resulta difícil, pues yo lo hago por paso. Porque yo pude decir 2 veces el primero por el segundo. El primero es X y el segundo es 4. 2 por X, 2X. Y 2X por 4, 8X. Yo pude omitir ese paso. Y el segundo al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, decir que eran 16 y ahí lo resolvía. Entonces, con eso, nosotros vamos a desarrollar el cuadrado de la ecuación que teníamos aquí arriba. Por ejemplo, vamos a desarrollar, o sea, a convertir esta ecuación que era canónica, la vamos a convertir en la general. La voy a copiar nuevamente. X más 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Lo voy a ir haciendo directamente, pero si no me siguen el paso, lo puedo hacer uno a uno. Comienzo con el primer paréntesis. Dice la regla, el primer término al cuadrado, o sea, X al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. 2 por X, 2X. Y 2X por 3, eso me da 6X. Más el segundo término al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9. Ya yo terminé el primer paréntesis. Si quiero, también lo pongo en paréntesis y así no me pierdo. Pongo el signo que tiene, el signo que esté en el medio ahí, que es el signo de más. Y comienzo con el segundo paréntesis. Hago lo mismo, porque aquí lo único que hay es un signo de menos. Y cuando hay un signo de menos, lo único que me cambia es que el segundo término queda negativo, pero después la regla es la misma. O sea, el primer término al cuadrado, que es y al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por y, 2y. Y 2y por 4, 8y. Más el segundo término al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4, que son 16. Y 5 al cuadrado es 5 por 5, que son 25. Ahora, ¿qué voy yo a hacer? Quitar todos esos paréntesis y organizar de la siguiente manera. Voy a poner los que son al cuadrado primero. Si usted se da cuenta, ese tiene signo positivo y esta y de aquí tiene un signo positivo, o sea, más y cuadrado. Ahora voy a poner los demás, los que tienen variable, pero que no están elevados al cuadrado, o sea, voy a colocar 6x y 8y. 6x está positivo, pero 8y está negativo. Y ahora con estos números, miren, con 9, 16, yo voy a sumar 9 más 16, que son 25. Y ese 25 que quedó del otro lado del signo de igual, lo voy a pasar para acá, pero no lo voy a pasar con su mismo signo, sino que lo voy a pasar con el opuesto, que es menos 25. Y aquí voy a poner que todo eso es igual a 0. Entonces, esto es simple. Reescribo todo lo de adelante, porque ya no hay más nada que hacer. Y cuando yo diga 25 menos 25, eso me va a dar 0. No tengo que escribirlo. Digo que eso es igual a 0.
Muchas veces esto no les va a dar cero. Este fue en este caso particular que dio cero, pero eso le va a dar un número y usted lo coloca ahí. Ese número puede ser positivo o puede ser negativo, pero usted lo coloca. Si eso le dio 10, más 10. Si la resta le dio cero, pues no ponga nada. O puede ponerlo más cero para que no se pierda. Más cero, igual a cero. Pero ahí esa resta va a dar un número. Eso siempre hay que tenerlo claro. ¿Entendieron? Sí. Y Darling, ¿entendió? Y Kelvin, ¿entendió? Sí. Miren, esto es fácil. Esto se puede resultar un poquito difícil desarrollar los cuadrados, pero si aplicamos la reglita que dice el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, lo tenemos fácil. Y que cuando sea restando, el segundo término no va a ser más, sino menos. Pero después es súper fácil. ¿Ustedes necesitan un ejemplo más o creen que con esto lo hacen? Porque hay una tareita, una práctica que ustedes deben realizar. No la veo aquí, pero está aquí. Se las voy a mostrar. La están viendo, miren. La primera parte dice, identifique el radio y el centro de las siguientes ecuaciones de la circunferencia. Es fácil, usted abajo va a decir, el centro es tal y el radio tal y tal. Y en la de abajo, usted debe hacer la ecuación canónica y luego hacer la general, que fue lo mismo que vimos hoy.